Hola, hola guapitos y guapitas, mira lo que vamos a hacer hoy. Ya sé que estáis esperando este vídeo. Aquí tenemos a Freya con su pedazo de pelazo, mira qué pedazo de peliza. Ya está mi pagación, es que no para de hacer ruido. Hoy vamos a hacer este peinadito. No es difícil, pero sí es muy elaborado porque hay que hacer muchísimas trenzas. Y la verdad es que vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque, mira, os lo voy a enseñar. A ver, venga, mira qué bonito. Es que monísimo. Es muy bonito. Es muy fácil, pero bueno, tiene sus truquitos, ¿eh? Truquitos. Esta mide pues unos 32 centímetros, un poquito más grande, unos 33 centímetros así, un poquito más grande que el ángel. Y la cabecita se la hemos hecho un poquito más pequeña, o sea, el rellenado es de 22 en lugar de 23, porque este peinado es muy abultado y si no, la cabeza quedaba muy gorda. Recuerda que los patrones están debajo del vídeo, en la cajita de información o en mi perfil de Pinterest Manuel y Lolis en el tablero de patrones. Y son gratis, chicas, son gratis. Vamos a ver cómo se hace este peinadito. Manuel, dale a la cámara. Yo ya tengo preparada mi cabecita con las medidas que hay en el patrón. Ya he preparado mi cuerpecito. Le he puesto ya su vestidito en la tabeta de abajo. Ya lo tengo todo preparado. Las manguitas las tengo medio hechas. Os voy a enseñar cómo he hecho esto de aquí, que es súper mega fácil. Pero lo vamos a hacer súper rápido. La manguita se hace exactamente igual que la del ángel, así que iros al vídeo del ángel y allí veréis cómo se hace el vestido completamente. Esta cinta se deshace bastante, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho, aquí lo he cosido, pero me ha costado bastante coserla. Mirad, lo que cortar, quemar, así, y lo pegamos. Ya tenemos las manguitas y aquí le he cosido todo este vestidito aquí en la parte de atrás, pues le voy a coser esto aquí, justo al borde. Esto de aquí lo taparemos así con la cinta esta. En esta parte no le pongáis silicona, que hay que poner los brazos. Bien, chicas, ya le he puesto las manguitas exactamente iguales que se la pusimos a la angelita. Mirad, aquí le he puesto como unas perlitas de adorno, aquí también en la manguita le he puesto una grande y tres pequeñitas. Y bueno, voy a poner esta, que es de una manera muy fácil. Y voy a coger una más grande y tres pequeñas. Ya la tengo toda decorada. Os he hecho así una cosita rápida para que veáis cómo he puesto esto y esto, pero es muy sencillo. Y ahora ya lo que queda es ponerle aquí el tul. El tul se lo voy a poner diferente al ángel. El ángel se lo puse por aquí abajo y le puse esta tirita encima, pero lo vamos a hacer diferente. Se lo vamos a poner solo aquí atrás, como si fuera una capa. Y va a quedar monísimo. Como no sabía de qué color iba a hacer el vestido, lo que tengo en la tienda es rosita salmón. Entonces no sabía de qué color iba a hacer el vestido. Encontré este tul beige con pizquitas doradas, que me parece buenísimo. Entonces en el kit lo he puesto así. Este color va con todo.
No lo tengo en la tienda porque solamente había unos cuantos metros y los he utilizado para el kit. Pero en la tienda tenéis igual que este en salmón y es preciosísimo. En el kit ya lo he cortado con la cuchilla para que os quede el corte perfecto. Así que he puesto 75 por 30. Vamos a hacer aquí un ricito aquí arriba para que quede así. Vamos a coger un pespunte, lo vamos a rizar y lo vamos a coser, nada más. Y aquí le voy a cortar esta puntita así. Lo voy a medir así. ¡Hala! Mira, listo que listo. Mira qué bonita. ¿Queréis cortarle la capa? Pues la cortáis más. Le tiráis de aquí, que se metan bien en las vanguitas. Y ya está. Y lo ponéis así. Ya tenemos a la chati hecha. Y ahora vamos a empezar con el peinadito, que es lo que queréis ver realmente. Aquí tengo unas cabecitas preparadas. He hecho unas cuantas. He hecho esta con una puntada en el labio y esta sin puntada. Bueno, pues las dos son muy bonitas. Mira, y si no le queréis poner pestañas, pues no se las pongáis. Le hacéis una sombrita aquí arriba y ya está. Y a mí así sin pestañas es que ya me parece monísima. Este peinadito tiene tantísimo pelo. La ligra de dentro mide 13,5 y el punto de algodón de fuera mide 13,5. La medida es exactamente igual. Lo único que tenéis que hacer es a la hora de rellenar que tengáis una circunferencia de 22 en lugar de 23. Para que la cabeza os quede más pequeñita y no os quede tan grande. Y así tendréis la cabecita un poquito más pequeña. Y vamos a intentar hacer este peinado, que yo lo hice pues con un montón de trenzas para allá, para acá, para este lado, para este otro. Es un peinado bastante elaborado, no es difícil, simplemente es entretenido porque hay que hacer muchas trenzas. Vale la pena porque es que es monísimo. He intentado encontrar este color, pero no lo encuentro por ningún sitio. He encontrado este, que queda muy bonito, que es el color de pelo que le puse a la princesa Aurora, que es esta. Para hacer este peinadito vamos a utilizar este tipo de lana, que es lana filtrada. Es un color así marrón claro y muy bonito. He utilizado para hacer este peinadito 3,5 metros y en el que os pongo 4, por si queréis hacer pues más trencitas. Madre mía, os vais a hartar a hacer trenzas, os lo digo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tapar la cabecita y para eso vamos a utilizar, pues mira, pues un trocito, pues así de 40 centímetros, ¿vale? 40 centímetros, suficiente para tapar la cabecita. Es exactamente igual que lo que hicimos en el peinado de la Virgen María. Una agujita de fieltro de las más finitas, estas tenéis en la tienda. Esto solamente es para tapar la cabecita. Así cuando pongamos el pelo, pues no necesitamos tanta lana y cuando se abra, pues no se va a ver la cabecita. Queda un poquillo feo que se ve la cabeza. Venga, y esto lo vamos a poner así, rapidito. No quiero mucho, es parte de aquí. Venga, tiramos hacia atrás. Ahí, tirarlo hacia atrás para tapar la cabecita. Y ahora tiráis para arriba. Y si tenéis restitos por aquí, los ponéis también. Ya está tapada la cabecita. Ahora vamos a medirle lo que vamos a tapar. Para medirlo, pues mira, yo voy a poner aquí, subo para arriba, bajo para abajo, 3 y esta que sube 4. Aquí quedaría la mitad, que sería la otra mitad. Lo medimos así. Y nos quedaría aquí y corto. Y ahora os voy a decir lo que mide esto. Pues mide 1,10 m, 1,12 m, más o menos. Ahora aquí vamos a marcar lo que es la mitad. ¿Veis? Cogemos la mitad y marcamos aquí, justo en el centro. Le picamos un poquito, así, para que enganche. Y ahora lo que haremos será coserlo. Aquí le hacemos un doble nudo, así, 2 veces, para que nos quede un nudo
grandecito que no se nos cuele. Ahora, y a coser. De todas maneras, la raya no se va a ver. Como le vamos a poner esto, tampoco se va a ver mucho. Y ahora aquí ya tiramos para acá y vamos cosiendo los trocitos que no hemos cosido. Pues ya lo tengo. Mira, esto, desenrollarlo porque está enrollado para allá, ¿vale? Y ponerlo lo más recto posible. En lugar de tirarlo para allá, y lo voy a poner así, de esta manera. Luego cada una que lo ponga como quiera. No estire mucho porque tiene que entrar la aguja de filtrar aquí dentro. Así que dejarlo un poquito flojo. Y ahora abrimos así un poquito y le picamos aquí. Y le tenéis que picar bastante para que quede bien cogido. Y ahora vamos a tirar este pelito para acá. Si lo tiramos para acá, veis, nos quedará así torcido. Entonces este justo que tire para arriba, así, tal como va el sentido del pelo, todo recto. Y luego este lo tiraremos para acá abajo. Y luego este ya lo tiraremos para arriba. Mira, voy a quitar la aguja que me estorba. Y lo picamos arriba. Si esta es la raya, que pique aquí. Así cuando hagamos así, nos quedará la rayita. Aunque esto no se va a ver, ya os lo he dicho. Vale, sobre todo picarlo bien, que entre bien el fieltro hacia adentro. Y ahora vamos peinando así el fieltro y ponemos este trozo aquí. Esto quedaría así. Y esto que quede así tapadito. ¿Veis? Así ya nos quedaría la cabecita bien tapada. Y luego haremos como unos picotazos así a lo largo para que parezcan como mechones. Porque claro, si no, esto hay que agarrarlo de alguna manera. Y ahora, este que nos queda, lo subimos hacia aquí arriba. ¿Veis? Y ya hemos terminado una parte de la cabeza. Esto lo vamos a picar aquí. Lo picamos aquí atrás. Y en esta parte irán las trenzas. Y esto ya está súper bien metido. Como lo hemos rellenado, ¿ves? No se ve nada porque queda siempre pelo por dentro. Pero unas líneas siempre en vertical. Unas líneas así que parecen mechones y ya está. Y este lo voy a hacer exactamente igual. Miramos que estén los dos lados iguales y lo hacemos igual. Pero me voy a sentar, chicas, para hacer este lado. ¿Veis? Ahora subimos para acá, bajamos para acá y subimos para acá. Son las 4, voy a comer y ahora vengo. Ya lo tengo todo puesto. ¿Veis? Aquí me ha quedado este sobrante. Pues este sobrante le vamos a hacer así un churrillo. Se lo vamos a poner aquí, porque aquí le vamos a meter un posticillo para que abulte un poquito más. Y con un trocito, que eso es un trocito de unos 20 centímetros o así, esto se lo voy a poner así, un posticito que abulte un poquillo. Ya tenemos aquí el moñete con el volumen. Mirad qué bonito ha quedado. La primera trenza que vamos a hacer va a ser esta larga que viene por aquí. Voy a coger una terminación así que acabe en punta porque queda más bonita la trenza que si está así cortada. Y voy a medirle 80 para que nos queden las trenzas larguitas, que luego la trenza encoge un poquito. Así que le voy a medir un trocito de 80 de esta punta a esta puntica, 80 centímetros. Venga, y ahora vamos a hacer la trenza. Vamos a hacer esta que está aquí. Yo he hecho esta
hecho demasiada trenza y me gusta más como queda así. La que quiera toda la trenza entera, pues que la haga entera. Cogemos el centro y le podéis poner un trocito de lana o un trocito de hilo. Luego se lo quitaremos, solamente es una señal. Lo vamos a enganchar en algún sitio y vamos a hacer una trenza. A ver, ¿dónde le engancho esto? Cogemos una pincita y me lo engancho en cualquier sitio. Así será más fácil. Esto lo ponemos así totalmente recto, lo abrimos. Bueno, esto como hicimos en la Virgen María, exactamente igual. Lo abrimos así un poquito, con paciencia, porque es un trozo poquito bastante largo. Con cuidado que esto se rompe. Y ahora sacamos una trenza. Venga, sacamos 3 trocitos de pelo. Venga, y lo vais abriendo así con cuidado. Y ahora vamos a hacer una trenza flojita. Sobre todo aquí al principio, ¿vale? Que os quede esto así flojito. Y no lo apretéis mucho. Que quede flojita, porque si no quedará la trenza muy pequeña. Me parece que me he pasado con la trenza, ¿no? Madre mía, me he pasado. Mejor que pongáis 75. Ay, mía, qué pedazo de trenza le vaya a los pies. Bueno, vosotros haced lo que queráis, ponedle 80 o 75. Tenéis lana suficiente en el kit para hacerla más grande. Mira, y aquí en este lado le voy a quitar ya esto. La enganchamos así, sacamos las hebras. Ya le he sacado estas hebras. Dejamos un trocito más o menos de 3 dedos sin hacer trenza. Esto lo voy a poner así, engancho esto ahí, justo ahí, sin apretar, acordaros. Queda perfecto. Ahora esto quedaría así. ¿Y veis cómo queda más bonito? Mira, ya tengo mitad. Venga, ya aquí el hilo. Ya tengo esta trenza. ¡Qué pedazo de trenza me ha salido, madre mía! Medimos la trenza. Y si sobra de aquí, pues lo cortáis. Así. ¡Hala! Perfectitas. Venga, pues ya tenemos la trenza que va aquí. ¿Sabes qué? Que me voy a poner a hacer trenza. Y después ya le monto todo el peinado. Venga, ya tenemos la que va aquí adelante. Ahora vamos a hacer la que va aquí. Hace igual, pero uniendo esto de aquí. En la trenza del moño le vamos a poner 55. Cortamos. Y ahora lo hacemos igual. Marcamos el centro y trenza. Esta la apretamos un poquito más. Esta ya, ay, que quede no muy apretada, pero que quede más apretadita. ¿Veis la diferencia? Esta puntita pequeñita no la quitéis, que nos irá bien para filtrar hacia adentro. Y ahora hacemos la otra trenza, pero la vamos a empalmar justito pegadita a esta. Vale, ya tengo aquí los 3 cabos y ahora continuamos la trenza para que quede así. ¿Veis? El empalme no se ve y queda súper bonito. ¿Por qué hacemos la trenza para allá y luego para allá? Pues porque esto es muy largo y bueno, es imposible hacer una trenza entera. Además que la puntita esta es más estrecha. Es más fácil hacerlo así como lo estoy haciendo. ¿Cómo ha quedado la trencita? ¿Veis? La diferencia. Esta es más flojita y esta la hemos hecho más apretadita. Porque si no, aquí os quedaría muy grande. Entonces, así apretadita, pues parece que queda más bonita. Para la trencita pequeña voy a coger un trozo de 35. Ay, esto lo voy a hacer a ojo, pues si no estoy todo el rato midiendo. Da igual que quede una trenza más grande y otra más chica. Cojo la mitad de esta hebra. Este ya lo enganchamos así. Uy, toma por saco. Este lo enganchamos así y ahora con una trenza por aquí y después la empalmo con esta por allí. Así que venga, voy a hacer esta trenza y voy a hacer esta trenza. Como si queréis ponerle más trenzas. Bueno, chicas. Uy, chicas. Madre mía, estoy fatal. Bueno, chicas, mirad. Tengo la grande, la del moño y las 2 chiquiticas. Venga, y a coser. Voy a usar hilo de torzal, pero si no tenéis hilo de torzal, pues hilo normal y corriente.
Voy a empezar, esta me parece que voy a poner la última para que no me estorbe tanto. Venga, voy a poner esta de aquí arriba. Y esto pues lo vamos a poner como queráis. Le vamos a dar vueltas así, para arriba, para abajo. Mira, yo creo que así, yo creo que queda bonita. Cogemos la aguja y le vamos a picar un poquito para que se quede atascado y lo podamos coser bien. Ahí, solamente un poquito. Esto lo ponemos aquí así, así, nada más. Venga, este para acá. Este lo voy a meter aquí, ¿veis? Este pelito que le dejamos aquí nos va genial para meterlo aquí. Y este lo meto por aquí. Vale, pues mira, así lo voy a dejar. Venga, pues le vamos a meter estas puntitas hacia adentro. Así lo voy a dejar, mira qué bonito. Venga, y ahora a coserlo con la aguja. Hacemos un nudo bien grande y ahora empezamos a coser. Voy a entrar por aquí para que el nudo se quede atrás y vamos a coser. Vamos entrando en el mismo sitio, vamos pillando cabecita por abajo, ¿veis? Y así ya no se nota la puntada. Y aquí igual, entramos por el mismo sitio, no la apreté mucho, entramos por el mismo sitio. Y ahora, por ejemplo, me voy a ir aquí a esta. Venga, y voy a seguir cosiéndolo todo. Ponemos así. ¿Veis? Lo hemos picado un poquito. Y ahora a coser. Y ahora vamos a coser las trencitas. Yo se las voy a poner aquí tiradas para la cara. Qué bonitas quedan. Mira, la voy a situar aquí. Y esta aquí. ¿Veis? Ya está enganchadita. Y ahora la cosemos. Perfecto. Vamos a situar, a ver cómo vamos a poner las trenzas. Vamos a enganchar esta aquí. Mira, ya las tenemos enganchadas y ahora la vamos poniendo así. Pues mira, vamos a picar este aquí y vamos a ir haciendo el dibujo. Mira, chicas, creo que mi dibujito va a ser este. ¿Qué os parece? Mira, gracioso. Para que no se me salga esta trenza voy a coser primero esta y luego hago lo mismo con esta. Venga, vamos a coser. Chicas, mirad qué cosa más bonita. Este peinado no tiene precio, ¿eh? Madre mía, llevo aquí un montón de horas con el peinado y lo que me queda. He tardado más porque estoy grabando y todo eso. Que este peinado tiene su elaboración, ¿eh? Y ahora me voy a sentar, que me doy la espalda y voy a coser tranquilamente este lado, que se llama más o menos, pues lo más parecido a este. Mirad qué bonito que ha quedado. ¡Ay, madre mía, qué elaboración! Por Dios, por Dios. Ay, estoy emocionada. Yo no sé por qué me emociono cuando hago las cosas. ¡Ay, qué bonita! Y ahora le vamos a poner todas estas perlitas. ¿Veis? Todas puestas por aquí. Pues cosiéndolas pues con mucha paciencia. Y aquí abajo, mirad, le he puesto un montón. Mira qué bonitas. Estas perlitas las tenéis en la tienda. Tienen mucho brillo. Y son unas un poquito más grandes.
y estas que son un poquito más pequeñas. Y aquí tenía unas azules que las tenía de un collar y las he puesto aquí. Las tenéis en blanca y las tenéis en beige. Hoy voy a hacer una combinación de grande y pequeña y a coser. Voy a coger una que me vaya bien. Hala, pues venga, a coser. Como las perlitas son claritas, le voy a poner un hilo clarito. Metemos la aguja aquí y voy a poner perlitas. Por aquí no le he puesto, porque quiero que se vea bien la trencita y aparte que no quiero ponerle tantísimas perlas, porque ya tiene por aquí. Tiene aquí 4 y aquí tiene estas. Voy a decir cómo he puesto estas perlitas con el hilo blanco y que no se vea absolutamente nada. En las bolitas exactamente como le he puesto esta. Cogemos el hilo, le hacemos un nudito por aquí dentro. Por aquí le vamos a meter el nudo para que no se vea. Venga, y lo sacamos justo aquí en el hilo. ¿Veis? Esto ya, este nudo ya se queda aquí atascado. Esto luego lo peinamos y no se ve para nada. Le voy a poner una más grande aquí y luego estas pequeñas haciendo de más pequeñito a más grande. Ahora clavamos aquí y tiramos para acá abajo. Así, la clavamos aquí. Metemos por aquí dentro. Así. La tiramos aquí. Porque tenemos que hacer bajar el hilo hasta aquí abajo. Ya directamente de aquí nos vamos aquí abajo. Clavamos aquí, vamos por el centro de la trenza. Así. Pues donde hemos empezado. Justo aquí abajo. Mirad, ya tenemos la trencita. Aquí rematamos. Metemos por aquí y sacamos por aquí. Y cortamos. ¿Veis qué bonita? Por aquí y por aquí. Y así no se ve nada. Esto ahora lo peinamos así y le vamos a cortar así un poquito porque está demasiado largo. Mirad qué bonito. Le vamos a poner aquí las perlitas de este lado. Esta tela es tan bonita y hay tantos colores que hay en rosa, en lila, en violeta, decillo turquesa. Hay tantos colores que no sé de qué color le voy a poner esta perlita. Esos adornitos de aquí los vamos a coser independientes por si tenemos que cambiarlo. Simplemente cortamos el hilo y le cambiamos el adornito de aquí. Nada más. Venga, le vamos a hacer un adornito muy sencillo. Le voy a poner 3 pequeñitas, 3 azules y una blanca. Si luego le hago el vestido rosa o le hago otro color, pues yo que sé, a lo mejor le pongo otro color. Venga, doble nudo. Ahí, necesitamos un nudo bien grande que se atasque en el pelo. Siempre, ¿eh? Vamos a empezar siempre por aquí atrás. Pero por aquí, se lo voy a sacar por la mitad. Por aquí no tiene demasiadas perlas. Y ahora ya le voy a meter la grande y la azul. Bueno, la grande, que tampoco es muy grande. Esta y esta. Y ya nos quedaría así. Esto es muy facilillo. Ay mía, esto está chupado. Y ahora esta la dejamos abajo para que dé la vuelta. Y ahora metemos por aquí hasta el final. O casi hasta el final. Venga, hasta aquí. Vamos a sacarlo por aquí. Venga, estiramos. Ahí. Hola. Pues mira, así ya está precioso. Si queréis llegar hasta el final, llegáis hasta el final. Vale, ahora estiramos y ahora voy a meter por aquí para ajustarla un poco, que no se mueva mucho. La meto justo así por la raya. ¿Veis? Este hilo ya queda aquí atascado. Y ahora le vamos a pasar este hilo por aquí. Mira, por ejemplo aquí. Venga, lo clavo aquí y tiro para atrás y remato atrás. Pero la puntita se queda movida, pero esto ya no se mueve. ¿Veis? Ya queda perfectito. No sé por qué no hago más princesas. Si es que
Es que son bonitas. Tenéis que regalar esta muñequita a una niña. Es que la niña va a flipar cuando vea tanto brillo y brille. Bueno, yo lo digo porque es mi nieta. Yo pongo la muñeca ahí. Entra mi nieta. Y si dice, ¡ay, ya, cómo me gusta esta muñeca! Ya sé que a las niñas le va a encantar esta muñeca. Mejor con un niño para que te diga si le gusta una cosa o no. Los niños nunca mienten. Me he fabricado un trocito de acetato. Lo he puesto por la mitad. He marcado estas dos marquitas para cejas. Esto ahora lo coloco en medio. Y ahora le pinto. Ay, uy, madre mía. Que está nuevo el boli. Y otra aquí. Si ya vemos que quedan bien. ¡Hala! Para pintar algo rotulador. Esto es un pack que tengo de 3 en la tienda. Son de la marca Stabilo. Lo podéis comprar en cualquier papelería. Son súper fáciles de encontrar. Pero bueno, en la tienda los tenéis. Si vais a hacer una compra y los queréis comprar, pues están en la tienda. Con este hago las tetillas, el ombliguillo. Y con estos dos pues hago las cejitas. De tela y practicar. No lo hagáis directamente en la muñeca. Y le voy a pintar la ceja así para arriba. Y luego así para abajo. Y ya está. ¡Hala! Ya tengo una cejita, ¿ves? Esta marroncita y esta casi negra. Voy a coger el color de en medio. Yo el primero hago esta ceja y luego hago esta. Esta es más difícil. Y hago así, y la pinto. Y después con esta me voy fijando cómo ha quedado esta. Pero si pinto esta, después voy a pintar esta. Con esta mano me estoy tapando esta y no la veo. Así que primero, siempre yo hago la izquierda. Venga, la tiramos así, un poquito para arriba. No apretéis el rotulador. Y ahora ya la tiráis para abajo. Está igual, venga, para arriba. Esto tenéis que hacerlo sin poner las pestañas. Si ponéis las pestañas y le dais con el calor, las pestañas son chuchurres. ¡Tachán! Mira qué bonita. Ya sabéis cómo se hace la carita, cómo se ponen los ojos. Tenéis un vídeo en el canal y lo tenéis todito completito. Ese vídeo de la carita lo actualicé no hace mucho, así que lo tenéis perfectamente en el canal para ver cómo se hace todo esto, cómo se ponen las pestañas, todo. Así, la veo ya súper bonita. Es que yo no la tocaría para nada, ¿eh? Vale, yo la cabecita no la voy a poner porque no sé exactamente a esta muñeca qué cabeza le voy a poner. Y ahora ya le pondríamos la cabecita. Yo no le voy a poner la cabeza, pero os voy a decir más o menos cómo le hago para meterle esto. Ya la tendríamos para colocarle la cabeza. Yo lo que hago siempre, el final de todo, le pongo las pestañitas y una vez que ya tengo las pestañas puestas, pues entonces ya le pego la cabeza. En este caso no se la voy a pegar. Entonces, cuando la vayamos a poner la cabecita, que la tenemos que meter dentro, tiene que estar bien limpita. No como la tenía yo, que estaba toda guarra. Una gotita de silicona. Bueno, ahora se le borra la marca por el calor. Pero mira, una gotita de silicona aquí. ¿Veis? Una gotita nada más. Y ahora se extiende. No le echéis más silicona. Así, un poquito solo. Esto es para cortar la tela. La tela no se va a correr, porque este punto no se corre, pero así está más protegida. Basta, no se le pone más, ¿eh? Venga, vamos a esperar que se seque 20 segunditos. Ya está seco. Un tijeretacito, así, súper chiquitín. Y a la tela de dentro también. ¡Hala! Otro palillito este con la puntita redonda. La alejáis, que os quede redondita. Y ahora metemos el palillo. Espérate, aquí voy a situar así. El palillito tiene que tener la punta redonda porque aquí dentro hay muchos hilos. Ya tengáis así el agujerito hecho. En este momento sería cuando meteríais la pistola esta al fondo. ¿Veis? La meteríais hasta aquí, así. Y le pondríais media barra de silicona. Bastante silicona. Y ya con esto lleno de silicona, se lo meteríamos aquí. Racatacata. Así, y lo dejaríais 20 minutitos que se secara bien toda la silicona. Y así os quedaría la cabecita encajada. Si queréis pegar una punta de aquí, se la podéis pegar. Yo la dejaría así tal cual y ya está. Y mirad qué bonita. ¡Ay, qué bonito, madre! Faltarían las pestañitas y nada más. ¡Hala! Terminaica. ¡Ay, madre mía! ¡Qué ganas tengo de terminar este vídeo! Mira qué bonito. Y ya tengo aquí otra cabecita preparada. Esta cabecita la hice con la circunferencia de 23. Pero este peinado, como queda tan abultado, creo que el círculo interno tiene que ser de 22. 22, 22 y medio, más o menos. ¿Veis? Esta es de una circunferencia de 23 y esta es de 22 y medio. Pero claro, este peinado lleva tanto pelo que luego la cabeza se ve más grande. Entonces es ligeramente más pequeñita. ¿Veis? Ligeramente más pequeñita. Yo creo que queda mejor compensada con el cuerpo. Si os gustan las muñecas así, cabezoncillas, si os gusta cabezoncilla, pues también queda graciosa. En el patrón ya os pondré que la rellenéis a 22 y medio, por ejemplo. Es que está muy bonita también. ¡Ay, madre mía!
Mira, ay, sí parece la Khaleesi. Ay, la madre de dragones. Mira, la Daenerys Targaryen. Sabía yo que me recordaba a alguien con las trenzacas, pero no sabía aquí. Ya le he puesto las pestañitas, aunque sin pestañitas también quedaba súper bonita. Esta la estoy haciendo también, pero bueno, no me da tiempo a terminarla porque tengo que subir el vídeo ya. Para que veáis los colores, en color clarito, en color marrón, en color blanquito, mirad qué bonitas quedan. Se quedan súper bonitas todas. Ya sabéis que no le he pegado la cabecita, porque no sé qué cabecita le voy a poner a esta muñeca. Y así nos quedaría este peinadito tan bonito de esta princesita Freya. Pues el kit de la muñequita Freya la he puesto con este color de pelo, que es súper bonito, ¿veis? Queda muy bonito. Si luego queréis el marrón, bueno, pues no pasa nada, me lo decís en observaciones y os ponemos este colorcito que es súper bonito también. En el vídeo anterior de la promo del kit ya habéis visto que os he puesto varios mini kits, un color violeta, color rosita, un color así rosa empolvado súper bonito, para hacer mini kit. Tenéis toda la tela para hacer el vestido de la princesita y así no tenéis que comprar el kit completo. Pues ya me despido porque este vídeo es súper mega largo y mamma mía, seguro que os habéis hecho un buen bocata y un colacao para ver todo este vídeo, que soy muy pesada. Bueno, guapísimas, que me ha encantado hacer esta princesa, estoy súper mega enamorada. Utilizar este sistema así para hacer muñequitas con vestidos largos, como por ejemplo muñequitas de comunión, es súper rápido hacer el vestidito y quedan las muñequitas súper bonitas. Lo que no tenemos es tiempo. Gracias por todo, por ver mis vídeos, por aguantarme, por hacer donaciones en el corazoncito de gracias. Muchísimas gracias, chicas, de verdad, os lo agradezco en el alma. Es una ayuda súper importante para el canal. Y feliz año, que ya estamos a día 1. En el momento que estoy haciendo este vídeo es día 1. Es día 1 de enero del 2023 y yo he empezado trabajando, como los pobres trabajando. Un besito, hasta luego, chao, chao, quiero. Hola, soy Daenerys Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracarys! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscritas. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no voy a entrar. Y cuando haga sorteo, pues vaya a recibir el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Khaleesi! ¿Pero qué haces aquí? Eva, Julia. Compartir el vídeo es súper importante.